Bienvenidos, plumeros, a la pluma oculta, donde exploramos las historias que desafían la lógica y el tiempo. Hoy viajamos al corazón de Galicia, una tierra envuelta en magia y superstición. Sus montañas, bosques y costas no solo son testigos de su historia milenaria, sino también del lado más oscuro de la realidad. En Galicia, las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños, son advertencias. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde las sombras tienen vida propia y donde los vivos y los muertos caminan más cerca de lo que imaginamos. Hoy les contaré 5 historias paranormales que marcaron a los gallegos. Relatos de personas comunes que enfrentaron lo inexplicable y nunca volvieron a ser las mismas. Ajusten el volumen, apaguen las luces y prepárense, porque las sombras de Galicia están más vivas de lo que creen. En los acantilados de la Costa de la Muerte, un lugar conocido por sus naufragios y tormentas, se alza un faro antiguo que ha guiado a los marineros durante generaciones. Sin embargo, los lugareños creen que este faro no salva vidas, sino que condena almas. Todo comenzó con su primer farero, Emilio, quien desapareció durante una tormenta y, según la leyenda, aún ronda la torre. María y Pablo eran una pareja de fotógrafos apasionados por documentar lugares abandonados. Habían escuchado rumores sobre el faro y su historia, y decidieron pasar un fin de semana explorando la Costa de la Muerte. Cuando llegaron al pueblo cercano al faro, los pescadores los recibieron con miradas desconfiadas. Un anciano les advirtió: «Ese faro no alumbra a los vivos. Emilio nunca dejó de trabajar, y si vais allí en una noche como esta, lo conoceréis». María, siempre escéptica, se rió de la advertencia y convenció a Pablo para entrar en la torre al caer la noche, justo cuando una tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Al cruzar la puerta del faro, un aire helado los envolvió, a pesar de que afuera hacía calor. Las paredes de la torre estaban cubiertas de marcas extrañas, como tallas de figuras humanas, y un olor a agua estancada impregnaba el lugar. Mientras subían las escaleras en espiral, escucharon un ruido rítmico, como pasos que los seguían, pero cuando miraban atrás, no había nadie. Llegaron a la sala de la linterna, donde encontraron el mecanismo completamente oxidado y roto. A pesar de ello, la linterna giraba, proyectando su luz hacia el océano. Pablo encendió su cámara, pero al mirar por el visor, vio algo que no estaba allí. Un hombre empapado, con la ropa desgarrada y algas enredadas en su cabello, parado junto a la ventana. Al bajar la cámara, el hombre estaba frente a ellos. «¿Qué hacen aquí?», Swin preguntó Emilio, con una voz que parecía venir de las profundidades del mar. Sus ojos eran vacíos y su piel, translúcida, dejaba entrever venas negras. Pablo intentó hablar, pero Emilio señaló hacia el océano. «Ayudadme a encender la luz. Hay un barco en peligro». María, aterrada, intentó huir, pero las escaleras parecían moverse, alargando su descenso. Las ventanas estallaron de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado que apagó todas las luces. Un grito desgarrador resonó en la torre y luego... silencio. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron a María y Pablo en la playa, inconscientes y con ropa mojada, aunque el faro estaba cerrado desde hacía años. Cuando revisaron las fotos de su cámara,
vieron imágenes de la sala de la linterna llena de figuras humanas, todas mirándolos fijamente. Desde entonces, nadie se ha atrevido a subir al faro. El monasterio de San Salvador, en el valle de Lourenzá, alberga unas campanas que se cree anuncian desgracias. Sin embargo, los lugareños afirman que esas campanas no solo advierten de la muerte, sino que llaman a quienes las escuchan a unirse al reino de los muertos. Manuel, un pastor de 18 años, vivía en una pequeña aldea cerca del monasterio. En una tarde de otoño, mientras cuidaba a sus ovejas, escuchó las campanas sonar de forma insistente. Al mirar hacia el valle, vio que una niebla densa se levantaba alrededor del monasterio. Al regresar al pueblo, se encontró con una escena inquietante. Las casas estaban abiertas, con las luces encendidas, pero no había nadie. Manuel llamó a sus vecinos, pero solo el eco de su voz le respondió. Las ovejas se inquietaron, y el cielo comenzó a oscurecerse rápidamente. Manuel decidió investigar el monasterio, creyendo que tal vez sus vecinos se habían reunido allí por algún motivo. Al llegar, encontró la gran puerta entreabierta. Dentro, el aire era helado, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín que no reconocía. Al llegar al campanario, vio una figura encapuchada sosteniendo la cuerda de las campanas. El hombre volteó hacia él, y su rostro estaba completamente en sombras. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con una voz ronca. Antes de que Manuel pudiera responder, las campanas comenzaron a sonar con más fuerza. Desde la torre, Manuel vio una procesión de figuras encapuchadas descendiendo desde el monasterio hacia el bosque. Reconoció los rostros de sus vecinos, pero sus expresiones eran vacías y sus ojos oscuros. Intentó llamarlos, pero el eco de las campanas ahogó su voz. Una figura, más alta que las demás, se separó del grupo y comenzó a caminar hacia el monasterio. Cuando llegó a la puerta, le susurró: «Tú también vendrás». A la mañana siguiente, los vecinos estaban de vuelta en el pueblo, pero ninguno recordaba lo sucedido. Manuel no volvió a ser el mismo. Días después, desapareció sin dejar rastro, y su nombre apareció tallado en una campana del monasterio. El puente de piedra que cruza el río Avia es un lugar cargado de misterio. Según los habitantes, quienes cruzan el puente buscando cumplir un deseo, encontrarán su anhelo hecho realidad, pero a un precio terrible. Carmiña era una madre desesperada por salvar a su hija pequeña, que sufría de una enfermedad terminal. Una noche, bajo una fuerte tormenta, se dirigió al puente. Mientras cruzaba, una figura apareció bajo la lluvia. Un hombre alto, vestido de negro, con una capa que parecía fundirse con las sombras. «¿Qué deseas?», preguntó el hombre. Carmiña, con lágrimas en los ojos, respondió: «La vida de mi hija». El hombre sonrió y le ofreció una moneda antigua. «Cruza de vuelta con los ojos cerrados y tu deseo se cumplirá». Al día siguiente, la hija de Carmiña despertó completamente sana. Pero esa misma noche, Carmiña comenzó a tener pesadillas. Veía al hombre de negro en cada esquina, y su reflejo en el río mostraba un rostro envejecido y desfigurado. Una semana después, Carmiña escuchó pasos en su casa y encontró al hombre de negro en su sala. «El precio está pagado», dijo antes de desaparecer. Carmiña fue encontrada ahogada en el río,
y su hija comenzó a enfermar nuevamente. Desde entonces, el puente es evitado, y quienes se acercan dicen ver sombras moviéndose en el agua. En el pintoresco pueblo pesquero de Combarro, conocido por sus hórreos y calles empedradas, hay una casa que permanece abandonada desde hace generaciones. Dicen que en el día de San Andrés, las sombras en esa casa cobran vida y susurran a los curiosos que se atreven a entrar. En 1985, un grupo de amigos decidió investigar la casa como parte de una apuesta. Marcos, el líder del grupo, siempre había oído historias sobre la casa, pero nunca creyó en ellas. Junto a sus amigos Laura, Raúl y Esteban, entraron en la casa una tarde nublada del 30 de noviembre. El exterior de la casa estaba cubierto de musgo, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Al cruzar la puerta, el grupo notó un cambio en la temperatura. El aire era gélido, a pesar de que no hacía tanto frío afuera. En las paredes del salón principal había marcas extrañas, como dibujos de figuras humanas alargadas que parecían moverse ligeramente con el reflejo de sus linternas. Laura fue la primera en notar algo raro. Su sombra proyectada en la pared no coincidía con sus movimientos. Mientras ella levantaba el brazo, la sombra en la pared giraba la cabeza hacia ella. Laura gritó, pero sus amigos no entendieron lo que había visto. Esteban, por otro lado, empezó a escuchar susurros que parecían venir del segundo piso. Insistió en subir las escaleras, a pesar de que éstas crujían como si fueran a ceder en cualquier momento. Al llegar al último escalón, vio una figura oscura en el pasillo. «¿Quién está ahí?», preguntó. La figura se movió rápidamente hacia él, pero cuando los demás subieron, no encontraron a nadie, solo una marca de mano negra en la pared. El grupo decidió abandonar la casa, pero la puerta principal estaba cerrada. Marcos intentó romperla, pero cada golpe que daba resonaba como si alguien estuviera tocando al otro lado. De repente, las velas que habían encendido comenzaron a apagarse una por una, y las sombras en las paredes cobraron vida, rodeándolos. Una sombra más grande apareció en el centro del salón. «¿Por qué habéis venido?», susurró una voz grave y profunda. Las figuras comenzaron a acercarse, susurrando los nombres de los amigos. Laura cayó de rodillas, paralizada por el miedo, mientras Esteban intentaba romper una ventana para escapar. Al amanecer, los vecinos encontraron a los 4 amigos en la plaza del pueblo, desorientados y cubiertos de polvo. Ninguno podía recordar cómo habían salido de la casa. Más tarde, Laura aseguró que aún veía sombras moviéndose en su habitación por las noches, y Marcos desapareció meses después. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en la casa, y los lugareños evitan pasar cerca de ella, especialmente en el día de San Andrés. En las montañas de Lugo, cerca de Ocourel, se dice que hay un bosque que cambia de ubicación cada luna llena. Según las historias, quienes se adentran en el bosque en el día de San Andrés corren el riesgo de perderse para siempre, atrapados en un laberinto que no tiene fin. En 2001, Marta y Luis, 2 excursionistas experimentados, decidieron explorar el bosque de Ocourel en busca de un mirador famoso. El 30 de noviembre, emprendieron su ruta con mapas y brújulas,
seguros de que podrían regresar antes del anochecer. El día transcurrió sin problemas, pero al caer la noche, la niebla empezó a rodearlos y los árboles parecían más densos, como si el bosque hubiera cambiado de forma. Luis notó que la brújula giraba sin control y los caminos que habían marcado ya no estaban. Marta comenzó a inquietarse cuando vieron las mismas piedras y árboles repetirse una y otra vez, como si estuvieran caminando en círculos. Mientras buscaban una salida, encontraron una cabaña de madera con luces parpadeantes. Decidieron entrar para refugiarse, pero al cruzar la puerta, sintieron que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. En el interior había un mapa colgado en la pared, pero mostraba rutas que no coincidían con las que ellos conocían. Sobre la mesa encontraron una nota escrita a mano que decía: «El bosque no te deja salir hasta que pagues su precio». De repente, escucharon risas infantiles y pasos alrededor de la cabaña, pero cuando miraron por las ventanas, no había nadie. Luis intentó salir para investigar, pero la puerta no se abría. Las luces comenzaron a apagarse, una a una, mientras las risas se transformaban en gritos. En medio de la oscuridad, un resplandor verde iluminó el bosque, y una figura apareció en la entrada de la cabaña. Era alta, y parecía estar hecha de ramas y hojas, con ojos brillantes que los observaban fijamente. «Habéis entrado sin permiso», dijo la figura con una voz grave que resonaba como un trueno. Luis intentó hablar, pero la figura alzó una mano y el tiempo pareció detenerse. Marta, paralizada, vio cómo el bosque se abría a su alrededor, mostrando un abismo lleno de raíces retorcidas y sombras que se movían. «Uno de vosotros debe quedarse», añadió la figura. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron a Marta en el borde del bosque, desorientada y sola. Nunca volvió a hablar ni a hablar de lo sucedido, pero aseguró que Luis aún estaba en el bosque, atrapado. Desde entonces, los aldeanos evitan el lugar y dicen que, en las noches de luna llena, pueden escuchar a alguien gritando desde las profundidades del bosque. Las leyendas gallegas son algo más que historias. Son advertencias que han pasado de generación en generación. Tal vez sean una forma de protegernos, o quizás sean la prueba de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. Pero dime, ¿te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Si lo haces, recuerda, algunas puertas no se cierran una vez abiertas. Si te gustaron estas historias, suscríbete a La Pluma Oculta, activa la campanita para no perderte ningún relato y dale like para seguir explorando juntos los misterios más oscuros. Comparte este video con quienes aman el misterio y déjanos en los comentarios si conoces más leyendas de Galicia o de tu tierra. Nos vemos en la próxima historia, plumeros.